Bienvenido, bienvenida a un episodio más en Behind the Founder's Door, un podcast donde nos dedicamos a desnudar a líderes, a CEOs de startups idealizadas y de realmente conocer a la persona que está detrás de estas empresas, para aprender, por supuesto, de su camino y sus experiencias. Hoy nos abre las puertas Abel Peña. Para el que no le conozca, un emprendedor con mucha experiencia internacional. Ha abierto más de 40 mercados, 40 países, ha vivido más de 11 años fuera de su casa, con lo que esto implica, y a día de hoy está dirigiendo el área comercial de Bit2Me, una de las empresas más interesantes del momento aquí en España. Para quien no la conozca, es la firma líder en activos digitales en España, criptomonedas, blockchain, pero hoy, como hemos dicho, nos vamos a centrar en la persona que hay detrás, Abel. Veremos sobre todo qué es esto de estar en la rueda constantemente. Hablaremos de tomar decisiones y de conectar con el instinto en ¿no? situaciones de non-stop como la que muchos CEOs os enfrentáis. Y sobre todo también el cómo llevar esa distancia entre lo personal y lo profesional. Vamos a por ello. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias Laura. Encantado, un placer. Abel, para todo el que no le conoce, es una persona que nos ha transmitido mucha determinación, una persona que ha viajado muchísimo, con lo que creo que muchos CEOs y founders se pueden sentir identificados, gestor de muchísimas relaciones, más de 20 países. Cuéntanos de dónde sale toda esta inquietud de no conformarte con una vida, ¿no? Como muy sobria, sino de tener una vida tan llena de aventura y experiencias. Bueno, pues yo creo que todo viaje empieza cuando uno es pequeño, ¿no? Que tiene grandes sueños y nada de miedo por intentar alcanzar esos sueños y descubrir cosas nuevas, ¿no? Incluso hay muchos sueños que surgen por el camino, que no te los imaginabas y que a medida que estás en una situación, en otro, pues bueno, empiezan a surgir, ¿no? Creo que es un animal que tienes que empezar a alimentar desde que eres pequeño. Las ganas de descubrir, el preguntarte el porqué de las cosas, no tener miedo, el ser curioso. Y en definitiva, pues bueno, cuando se presenta la oportunidad y cuando no se presenta, pues intentar hacer que surja, ¿no? ¿Eres de esos que su madre o la gente le decía que es muy inquieto, siéntate y estudia un poco, deja de ir por el campo? ¿Cómo? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Creo que hubo unos años que era estaba muy centrado en las cosas que voy a hacer. Siempre he sido bastante responsable, ¿no? A la hora de decir, oye, tengo que hacer todas estas cosas, las tengo que acabar y cuando las acabe, pues puedo hacer otras. Y bueno, eso ha sido una épica en mi vida. Es verdad que el nivel de actividad es algo que siempre, la verdad que todos los que me conocen me caracterizan, ¿no? Tengo un alto nivel de energía y de entusiasmo por hacer cosas, ¿no? Que quizás es el propio motor que se está alimentando a sí mismo, ¿no? La ilusión alimenta la energía y la energía te da más ilusión para hacer cosas. Entonces, al final entras en ese círculo vicioso y muchas veces lo complicado es parar. Es decir, oye, ¿cuándo me bajo un poco aquí para no ir tan acelerado? Yo creo que ese es el tema principal de hoy, ¿no? La rueda y cómo nos metemos en la rueda, cómo la rueda nos afecta, cómo la rueda hace que a veces pues tomamos decisiones que igual luego cuando nos paramos las hubiéramos tomado distintas o al revés, ¿no? Y yo creo que lo interesante del capítulo de hoy es que nos hables de esa rueda, ¿no? Que tú empezaste desde tan pequeño y nos ha dicho Laura, ¿no? 20 países, pero has abierto empresas en más de 40, con distintas verticales, distintos mercados, y todo el rato yendo para adelante, ¿no? Cuando estuvimos preparando esto nos hablaste del instinto y de educar el instinto. Cuéntanos un poco cómo es ese educar el instinto desde el camino. Bueno, pues cuando estás involucrado en mucha actividad internacional, lo primero que sucede es desconectas de tu entorno. No es lo mismo cuando estás en otra ciudad, en el mismo país, es como que todavía no estás fuera. En el momento que cruzas una frontera, empiezas a tener la percepción de que realmente estás ahí tú solo, ¿no? Entonces, surgen nuevos sentimientos, nuevas formas de percibir lo que tienes alrededor y empiezan a surgir pues, también muchas veces miedos a hacer cosas, ¿no? Pero bueno,
ahí lo comentaba, ¿no? Tienes que intentar aprender a domar el instinto y a controlar también tus miedos, ¿no? Al final estás planeando y bueno, pues oye, tienes que aprender a planear o a conducir o a navegar mientras estás en el camino. Muchos miedos muchas veces son porque no has tomado ese tipo de decisiones por primera vez. Una vez que has tomado ese tipo de decisiones por primera vez, se vuelven más rutinarias y tienes muchísimo más criterio y con lo cual te sientes mucho más confiado a la hora de tomar esas decisiones. Pero estamos hablando desde una organización logística hasta decisiones de negocio. Una vez que vas pasando de manera puntual o cada vez más veces por esa misma circunstancia, pues bueno, tienes más datos en cuenta y te sientes más cómodo. También es verdad que cuantas más veces pasas por una decisión, tienes más datos. Entonces, la decisión es más compleja de tomar porque tienes más datos. Entonces, no es que sea más fácil, lo único que se vuelve más rutinario. Entonces, los criterios que estás utilizando para tomar esa decisión, pues al final se convierten en un proceso que te cuesta menos energía, por decirlo de alguna forma. Pero te sigue costando energía, todas las decisiones, O sea, desde me instalo en un nuevo país, cuál va a ser la organización logística, dónde voy a estar, el por qué voy a estar aquí, por qué no voy a estar en otra zona, esta zona me interesa más porque está más cerca de estos puntos donde voy a ir más frecuentemente. Luego, pues, si estás en países donde la seguridad es un problema, pues tienes que tener en cuenta eso, dónde está el equipo. Una cosa es cómo tú te puedas desenvolver, otra cosa es cómo el equipo se pueda desenvolver. Tienes que pensar en el resto del equipo. No todos tienen la misma decisión, el mismo bagaje y la misma claridad sobre las cosas que se pueden y no pueden hacer. Cuando vas allá, alejado de las fronteras del mundo que conocemos, el que tenemos alrededor, incluso en Europa mismo, pues no, pues las mismas reglas no aplican si estás en África, si estás en el Caribe, si estás en Sudamérica, si estás en Norteamérica o si estás en Asia, en el sudeste asiático o en Oceanía. O sea, es que en cada sitio tienes que tener en cuenta que no estás tú solo. Si estás con un equipo, tienes que intentar que aprendan a tomar esas decisiones de una manera, pues bueno, si la experiencia tuya les puede aportar, fenomenal, y si no, que aprendan ellos con sus propios errores. Has dicho que hay que tener en cuenta que no estás solo, pero al mismo tiempo has comentado como, ¿no? Es este feeling de sentirte alejado, de estar solo, también entonces, sentirte solo cuando viajas tanto, ¿no? ¿Qué momentos de soledad has tenido tú en esta época tuya tan ir a tantos países y cómo lo has gestionado? Claro, ahí habría que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es que tú te vayas solo a un país, abrir pues una empresa, hacer un estudio, un análisis para ver si hay un match para una empresa, para desarrollar un negocio allí, para buscarles partnerships o para cerrar acuerdos. Una cosa es ese viaje solitario y otra cosa es la soledad. Aunque te vayas con un equipo y estés con un equipo y estés con ese equipo, también tienes soledad, porque pero no hay que tener miedo a esa soledad, porque al final tú, si estás en un país y te has desplazado y te has desplazado con un equipo entero, estás 24 horas al día casi con el equipo. Tienes que encontrar por tu salud mental tus momentos para tener tu propia vida o al menos tranquilidad mental. Incluso si tienes la oportunidad de tener contactos o desarrollar amistades en cada país, mejor, ¿no? Porque eso al final lo que te hace es conectar más con el país en sí, distanciarte un poquito también de la cadena, de la forma de pensar que puedas estar llevando con tu equipo, y entonces ahí no te estás adaptando bien, ¿no? Lo óptimo es, tú llegas, te haces tu propio entorno y ahí sí que estás conectado, ahí sí que estás percibiendo, oye, estás hablando de cualquier tema, te van a decir su opinión de verdad. Si ya estás en un conjunto con un equipo donde la gente local son menos o están equiparados, a lo mejor ahí puede haber una falsa sensación de que lo que te están transmitiendo no es lo correcto. A lo mejor lo que quieren es complacerte y te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Entonces ahí te estás perdiendo información muy valiosa sobre cómo aterrizar con un producto, con un proyecto nuevo dentro de ese país, ¿no? O sea, lo que quiero decir con todo esto es que la soledad es parte de estar fuera y tienes que acostumbrarte. Y si tú no te encuentras bien estando solo,
quizás ese trabajo no es para ti, ¿no? Porque si sumas ahí el número de horas que haces, o sea, no es que vayas con las horas, es que estás todo el día. Cuando estás fuera, tienes todos los problemas y todo el trabajo que tendrías si estás en las oficinas, en la ciudad donde estés, en los headquarters, con toda la problemática añadida de cómo desarrollamos esto, cómo sacamos esto hacia adelante, con los problemas diferentes que van surgiendo y que no te pueden resolver desde central, porque no han estado en ese país antes y no tienen formas de... Entonces, al final estás todo el tiempo metido. Ahí no es fichajes, horario laboral, Sí, 9, sales a las 5 a las 6. No, eso no existe. Y es una mezcla de soledad, incomprensión también un poco, ¿no? Porque si tú estás ahí, tú sí que entiendes de qué va la película, pero la empresa que está en otro país, etcétera, esa incomprensión, ¿cómo lo has gestionado tú? Porque, como has comentado, tienes que aprender a gestionarlo, pero ¿cómo eran esos inicios en los que tú te sentías incomprendido, solo? Pues es durísimo, ¿eh? La verdad, tienes que intentar compensarlo con gratificaciones o quererte a ti mismo, ¿no? Y gratificarte a ti mismo pues con aquello que te haya gustado. Si te gusta la comida, come bien, date algún caprichito. Si te gusta viajar y conocer cosas, aprovecha también mientras estás para viajar y conocer alguna cosa para que se autoalimente esa energía, ¿no? Pero es verdad que encontrar la forma que te motiva en un momento determinado y en otro es diferente, ¿no? Eso al final va variando. Creo que uno de los momentos más duros es cuando estás en un país, tú sabes cómo, o tú ya has decidido cómo ir y por qué línea ir, y no empiezan a venir los resultados. Entonces, a esa soledad le viene acompañado la presión de decir, oye, no ¿qué estamos está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, tengo hay un caso que siempre recuerdo muchísimo, que estaba bueno, al final el negocio de todos los países, ¿eh? O sea, y actividades y todas las empresas, no solo hay negocio en países desarrollados y empresas que lo hacen bien en países desarrollados, hay en todo tipo de países. Pero recuerdo una, por ejemplo, en 2010 estábamos en Irak y llevamos 5 meses allí y sabíamos que, o pensábamos que estábamos haciendo las cosas de la forma correcta, pero los resultados, por ejemplo, no acababan de llegar. Y decías, pero ¿cómo es posible si aquí hemos hecho todo bien? O sea, hemos dado todo... Lo racional te decía que perfecto, ¿no? Y todo. La parte también del instinto, ese instinto que si queréis ahora comentamos de cómo domarlo, me decía que sí. Nos decía al equipo que sí. Y de repente empezó a suceder todo. Y sucedió todo en cadena. Y todos los resultados que habían tardado en llegar 5 meses, de repente en 15 días se materializaron todos. Fue un auténtico dominó. Pum, 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 pum. Ahí te das cuenta que has dado con las piezas adecuadas en ese contexto, ¿no? En ese país, en esa vertical, y que efectivamente. Entonces, claro, ¿cómo defenderte de a ti mismo sobre esa negatividad, sobre esa soledad? El decir, estoy aquí en un país muy alejado donde además las costumbres no son las mismas que pueda tener en España o que pueda tener en Estados Unidos, o si estás en Portugal, da igual. Ese momento no de duda, sino es un poquito entre decepción, agotamiento, pues nada, tienes que, no hay que pensarlo demasiado, seguir, no parar. Y lo que decía, ¿no? El domar un poco el instinto que tienes desde dentro, que muchas veces nos influye de maneras buenas y de maneras positivas y negativas. Yo creo que enseñar o no pensar 100% racionalmente puede ayudarnos. Lo único que, claro, aquí hay que ver si lo que te está proponiendo el instinto es muy loco o no. Y hay que hacer un control de riesgos. Pero creo que al final, por todas las experiencias laborales, personales, toda la vida que llevamos, ¿no? Somos capaces de tener percepciones que no comprendemos a nivel racional,
pero que nos están indicando, nos está diciendo algo. Lo único es cómo las interpretamos. Entonces yo creo que eso, equilibrado con un trabajo profundo sobre razones, por qué estás haciendo esto, basado en datos, basado en números, en research que has hecho, creo que hay que escuchar un poquito también esa parte, ¿no? Y no sé quién doma a quién en cada momento, pero sin duda es un ingrediente que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar fuera y de tomar decisiones. Yo creo que es fundamental por lo que has dicho, ¿no? De la seguridad, ¿no? Porque muchas veces pasa que los resultados y el trabajo bien hecho no están alineados en el tiempo. Entonces, o tienes muy claro lo que para ti es hacerlo bien, y es algo que lo que tienes que mejorar y darle mucha profundidad, pero no tanto por el resultado en el momento, sino porque tú sepas que estás haciendo las cosas bien. Que te dé esa fuerza para aguantar cuando el resultado no está llegando, aunque no tenga sentido, porque al final llega y lo que tú dices, además muy grande, ¿no? De repente todo a la vez. ¿No? Es un poco como esos equipos de fútbol que lo importante es jugar bien y luego, y al principio juegan bien y no ganan partidos hasta que llega un momento que ya de repente lo ganas todo, ¿no? Pero claro, tienes que tener muy claro y mucha seguridad en ese que es jugar bien para mí y trabajar muy bien el que es jugar bien para mí, porque si no, si dudas de eso, ahí es cuando ya todo lo demás te gana. Esa parte, ¿no? Es la que tienes que tener súper, súper clara. Sí, bueno, pues es que al final eso va un poquito con la confianza personal que cada uno tiene en sí mismo, ¿no? Es verdad que la confianza también puede estar equilibrada con la humildad, ¿eh? No hay que confundir las dos cosas. Hay personas que tienen un exceso de confianza y son cero humildes, y personas que son demasiado humildes y deberían tener muchísima más confianza, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poquito el equilibrio en algún lado. Y algunas veces tocará tirar más de humildad y otras veces más de confianza. Lo que una persona no puede hacer es engañarse a sí misma. Si tú quieres hacer esto porque de esta forma, porque ves que es el camino adecuado para hacerlo, tienes que defender ese camino. Esto supone que muchas veces vas a tener que defender tu postura en contraposición a lo que se podría estar intentando en el país, y eso lleva a un riesgo. Y ahí es donde viene el control de riesgos. Oye, pues es que hay que asumir riesgos para lograr conseguir objetivos y lograr ir a sitios nuevos o sitios donde has ido y has fracasado y tener éxito. A lo mejor es porque la forma en la que se estaba intentando llegar a ese país, a ese producto, a ese nuevo mercado, no era la que encajaba en ese momento temporal. Porque a lo mejor lo haces 2 años después, lo mismo que has hecho 2 años antes, y te funciona y antes no te ha funcionado. O repites lo que te ha funcionado y no te funciona, que es lo normal. O sea, cuando empieces a repetir lo mismo muchas veces en todos los sitios, llega un momento en el que eso ya no funciona. ¿Y ahora qué? No hemos invertido aquí en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar? Pues tienes que encontrar ese equilibrio, ese balance en todas las partes de tu forma de pensar, en tu parte emocional, en tu parte laboral, en la parte empresarial. Hay que encontrar ese control de riesgos vale, hago esto o tomo esta decisión, pero tengo que saber las consecuencias que puede tener, ¿no? Sí, y en base a eso, la decisión que tomes y esa determinación, ir a por ello. Y si no sale bien, aprendes. Y ya te va a servir para la próxima vez. Pero hay que ser autocrítico siempre, ¿eh? Tampoco hay que morirse autocriticándose ahí. Tipo, oye, es que es todo culpa mía. No, bueno, oye, pues esto no ha salido de la forma que se esperaba. Vamos a hacer un debriefing, vamos a revisar cómo ha sido el proceso que hemos hecho, dónde pensamos que hemos acertado y qué cosas se pueden mejorar, y vuelves a intentarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y al final, pues acabas teniendo un proceso pues que te da resultados. A mí me gusta mucho la metáfora del surfista, ¿no? Porque cuando a veces hablamos de balance, parece que el balance es algo como calmado, como algo quieto, ¿no? Y en cambio yo creo que la vida y esto parece mucho más a estar encima de una ola. Tienes que estar haciendo ajustes todo el rato, tienes que tener mucha confianza, porque como tengas miedo, te vas al suelo, pero que tengas confianza no significa que no tengas que mirar la ola. A la ola no le importa tu confianza. No hay una manera de surfear.
tienes que estar todo el rato atento, ¿no? Tienes que ese balance de que hablas, de tienes que hacer las cosas a tu manera, pero a la vez tienes que adaptarte tú que has estado, ¿no? Al país, al momento, al lugar. Entonces tienes que combinar las dos en un equilibrio que nadie puede poner. No es matemático, no podemos decirlo aquí. A veces nos pasa cuando damos consejos, no, hay que ser confiado. Y entonces de repente alguien se lo toma y es 100% confiado y no escucha a nadie. No, hay que ser humilde. No, entonces es que es como surfear una ola. Todo el rato tienes que estar atento a qué tengo que cambiar, qué tengo que mover, qué tengo que... para poder avanzar, ¿no? Sí, no. Realmente lo que te tiene que gustar es surfear en esta metáfora, ¿no? Porque es todo el tiempo. O sea, o sea, si tú te imaginas como que la tranquilidad es, pues eso, un entorno estable en el que nada se mueve, estás equivocado. O sea, siempre hay problemas, pero ya no son problemas de que todo va mal, sino problemas positivos. A lo mejor el negocio está creciendo mucho más rápido de lo que te esperas. Entonces, claro, eso provoca inestabilidades también. Entonces, tienes que acostumbrarte permanentemente a que lo que tú tienes dentro de ti como habilidad es el equilibrio. Y entonces, desde ese equilibrio, pues vas surfeando esa ola con los contratiempos, con las novedades, con los crecimientos, con las bajadas y luego pues con las cosas que suenan ajenas y que no puedes controlar para nada, pues están ahí y de repente pues eso, se te cruza un delfín, pues oye, pues habrá que saltar al delfín o habrá que ver lo que hacemos por el camino, pero tienes que encontrar la tranquilidad dentro de todo ese entorno pues de no equilibrio, ¿no? De factores exógenos que al final te están alterando el funcionamiento o están modificando lo que a ti te hubiese gustado hacer ese día. A ver, por mucho que, o sea, todos surfeamos diferentes olas, ¿no? Pero surfear olas contigo como líder, me imagino que es muy diferente a surfearlas con otros líderes, por esa rapidez, ¿no? Esa personalidad que tú tienes. ¿Cómo es para tus equipos y para las personas que te rodean surfear olas contigo? Creo que aquí tienes que publicar o sea, hacer buen ejemplo, ¿no? Vamos a poner tres tipos, ¿no? de experiencias acumuladas dentro de los equipos, ¿no? Para una persona que es más senior, que lleva más tiempo trabajando, es más fácil, ¿no? Puedes ir a lo mejor tú delante y es más fácil que te vayas siguiendo, ¿no? Si estamos utilizando el ejemplo de las olas, ¿no? Oye, pues mira, esta ola hay que bajarla por aquí, de esta forma, ¿no? Pues bueno, vamos por este camino y vete fijando por dónde doy la curva y por dónde subo. Bien, eso y ahí de lo que se trata, que esa parte del equipo, a aquellas personas que tienen menos experiencia, que sean capaces a su vez de enseñarles a ellos, ¿no? De tal forma que están empezando a coger ya capacidades de evaluarse a sí mismo si lo están haciendo de manera correcta o incorrecta a la vez que están aprendiendo, porque a su vez, cuando tú tienes que enseñar algo, si estás enseñando a alguien que viene por detrás, te das cuenta de que hay cosas que no las tienes 100% dominadas al enseñarlo. Tú no te das cuenta porque nunca te has parado a pensarlo, pero si te pasas a pensarlo, oye, ¿por qué hago esto así? Oye, pues a lo mejor hay una forma mejor de hacerla, o a lo mejor tiene fallos. O quizás la gente que está, en este caso, empezando, pues tiene problemas que tú no tuviste en tu momento, pero también tienes que resolver, ¿no? Entonces, hay varios niveles y yo creo que tienes que ser ejemplo y luego tienes que estar abierto a exponerte a problemas que no había antes. Por supuesto que se va mucho mejor cuando tienes un guía, porque no tiene nada que ver. Los alpinistas utilizan Sherpas no solo para cargar, sino para abrir rutas y para guiarles en el camino. Porque no es lo mismo ir con la mochila cargada y subiendo tú solo y no sabes por dónde vas a ir, que si vas con un equipo que bueno, pues es más fácil encontrar la forma de llegar. Y si luego tienes por delante a alguien que ha vivido eso en diferentes verticales o en diferentes sectores o si no lo ha vivido, pues al final lleva una experiencia acumulada grande, pues va a ser que sea más sencillo, ¿no? para todos. Y en general, ¿a qué tipo de personas sientes que les cuesta más seguirte en esas olas, ¿no? A esa rapidez, esa agilidad que te caracteriza. ¿Sientes que hay algún tipo de persona a la que le haya costado más y que a ti también te cueste más liderar? Creo que los indecisos
los indecisos tienes que ver por dónde viene su indecisión, ¿no? Si es por falta de confianza, si es por miedo a hacer las cosas mal. Y entonces es un tipo de personalidad que no es sencilla. No es sencilla porque te aporta miedos, puede ser exceso de prudencia. Ahí tampoco quiere decir esto que ahora todo el mundo tenga que ir a lo loco, ¿no? La prudencia está bien, pero no hay que tener miedo a coger responsabilidades, a tomar decisiones dentro del ámbito que te corresponde. Y si la decisión en ese momento que se ha tomado no ha sido la mejor, pues ayudar en el proceso de decir, oye, ¿por qué no ha sido la mejor decisión? Bueno, o mejor dicho, ¿cómo se puede mejorar para futuras ocasiones esta decisión? Haces un debriefing y gestionas, ¿no? Oye, ¿qué pasa si hubiésemos dicho esto? ¿Qué pasa si hubiésemos presentado este dato? ¿El resultado podría haber sido diferente? Pues sí, no. Venga, pues vamos al siguiente, y al siguiente, al siguiente. Entonces, ¿qué pasa? A los indecisos este proceso les cuesta más. Porque a pesar de que lo hayan vivido 1 o 2 o 3 veces o 4, les sigue costando el tomar esa decisión que a lo mejor a una persona que es es un poco más receptiva y ha cogido ese feedback y un poco más atrevida, le cuesta menos y se atreve, ¿no? Y al final es lo mismo, ¿no? Es un indeciso le tienes que sacar de esa superficie plana, estable, y acostumbrarle a que aquí está todo en movimiento. Alguien que sea un poco más atrevido, pues no le va a dar miedo el caerse, ¿no? El caerse al agua ahí a la ola. Y a base de intentarlo, pues al final acabas sintiéndote más cómodo dentro de ese entorno. Entonces, por eso creo que el grupo de los indecisos es al que más le cuesta. Y además es un grupo que necesita dedicación. Ya fuera de los indecisos, ¿tú crees que esto de ir a otros sitios es algo que puede hacer todo el mundo o que en realidad solo hay algunos, ¿no? Porque nosotros encontramos muchos CEOs que a veces, ¿no? Como que hay que irse a Estados Unidos a levantar dinero y como que lo tiene que hacer el CEO, ¿no? Pero hay gente que esto le cuesta una barbaridad. Entonces, de repente se ven completamente fuera de su zona, están allí, no hacen lo que tienen que hacer, no hacen lo de aquí, y es porque se ha puesto no, es que lo tiene que hacer el CEO, pero tú que has estado y que has ayudado a tantos CEOs, ¿tú crees que es algo que puede hacer todo el mundo o que es mejor contratar a alguien que lo haga bien y quitárselo porque es que no lo vas a poder? Es que se necesita un... Pues dos cosas aquí. Por un lado, yo recomendaría que no tuvieran miedo, que conocieran la experiencia, que salgan fuera, que lo sufran en sí mismo, porque de esa forma van a valorar mucho más el trabajo de terceros que hacen esa parte. Está claro que cuando tú tienes tu empresa, tú tienes que tener una visión de cada área de negocio, de cómo funciona, de cómo levantar financiación, cómo expandirse, y cuanto más conocimientos tengas, tienes más datos para llevar las riendas, ¿no? de la empresa. Es cierto que las habilidades de todos pues son diferentes. ¿Todo el mundo lo puede hacer? Sí, todo el mundo lo puede hacer. Pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo podemos correr un sprint? A lo mejor 8 segundos, 10 segundos, 15 dándolo todo, o 5. Claro, cuando estás fuera, al final el desgaste en energía que tienes es enorme. Entonces, o tienes muy claro dónde quieres ir y lo que quieres hacer y todo funciona acorde al plan, o si no, empiezan a surgir cosas, te quitan tiempo, te quitan energía y ya ese sprint se empieza a convertir en una maratón. Entonces, dices, oye, que hay que controlar la energía porque es que esto va a ir para largo. Creo que la ayuda de profesionales especializados en esta parte es importante. Y también creo que hay muchos CEOs que precisamente como tienen esta habilidad, les cuesta menos que sus empresas se internacionalicen y vayan al exterior, ¿no? Hablando de los diferentes verticales y sectores que pueda haber, ¿no? En el ámbito económico. Hemos hablado un poco de la parte más de liderazgo, pero ¿y las relaciones en este mundo de la rueda, ¿no? ¿Cómo es para ti o qué has aprendido tú en el camino, en realidad, a gestionar esas relaciones, ¿no? Porque cuando sales, cuando no estás, mucha gente te echa de menos. No todo el mundo es igual de comprensivo.
igual con la situación. Y seguro que has tenido gente pues, que te ha demandado, que no. ¿Cómo se gestiona eso? Incluso si te vas a ir unos meses, ¿es bueno hablar con la gente antes de irte? ¿Es en el momento? ¿Es algo que puedes reparar luego? ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que has tenido en cuanto a las relaciones en esta rueda? Pues bueno, las relaciones al final a nivel laboral, o sea, a desarrollar negocio son esenciales, ¿no? O sea, te regresas a otro país, tienes que hacerte un network desde cero, eso es esencial, eso es clave, si no, no funciona. Muchas veces estás muy cansado y te toca ir a una cena que no te apetecía y tienes que ir dando lo mejor porque estás en representación de tu empresa, de tu proyecto, y tienes que salir adelante, ¿no? Pero luego también estabas comentando otra parte, es justo cuando te vas fuera, siempre surgen cosas. Entonces, tú dices, lo que no podía suceder, sucede justo cuando no puedes estar ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, para esto yo creo que tienes que tener un equilibrio otra vez de nuevo entre el equipo con el que puedes contar, ¿no? En ese equipo tiene que haber gente muy senior, gente medio senior, con cierta experiencia y gente más empleados dentro del equipo que sean más nuevos, ¿no? Futuros profesionales, pero que todavía no son profesionales con todos los skills, ¿no? Entonces, ese es el momento perfecto para que aquellos que están apoyándote y que tienen más experiencia, que tomen las riendas y tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias de sus decisiones. Es decir, al final todo el mundo siempre quiere hacer su trabajo bien y siempre se toman las decisiones de la forma que cada uno piensa que van a ser mejores para el negocio. Entonces, ahí es que además, esto es como la ley de Murphy, sucede siempre. No sé qué pasa, justo, además es un viaje corto, 3 días, tal y cual, y de repente una empresa de otro sector colapsa y te viene una oleada de cosas que directamente no están en tu negocio, pero te afectan indirectamente por la exposición a nivel de comunicación, el miedo que puede haber en los mercados, y dices, ¿cómo puede estar sucediendo justo esto ahora? ¿No había otro día? Siempre. Y además te vas 2 veces y las 2 veces suceden cosas diferentes. Y a ver, además has comentado el tema de tener a gente senior, ¿no? Pero en las startups, scale-ups, muchas veces pasa que no tienes un equipo súper senior en el que te puedas apoyar, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cómo lo gestionas cuando tienes un equipo que igual no tiene toda esa experiencia como para que esté todo bajo control cuando tú no estás ahí? Pues ahí animaría a todos los CEOs y tengan mucho ánimo, que no se rindan, que se tomen las cosas con humor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de una startup que tiene muy buenas intenciones, pero tampoco tiene un equipo profesional súper senior. A lo mejor vamos a hacer un matiz. No por ser más senior tienes más conocimiento. A lo que me refiero es al nivel de conocimiento dentro del ámbito que estén haciendo, ¿no? No sé si habéis visto el ejemplo el de los vídeos que están ahí 5 o 6 futbolistas y hay un campo entero de niños y se van tirando la bola de unos a otros y van todos para un lado, todos para otro, y al final pues no hay nada que hacer ahí. O sea, pues por mucho que sean 50, la cantidad no te va a dar la calidad. Pues bueno, tú tienes que saber en qué tipo de empresa tienes. Si tienes una empresa donde no puedes permitirte contar con nadie para tomar ciertas decisiones, a lo mejor tienes que controlar mucho si puedes permitirte el estar desconectado o irte a ciertos viajes que tienes que ver si a nivel de negocio, claro, es interesante o no. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que siempre todo viene mal en todos los momentos, porque nunca hay un momento bueno para que sucedan las cosas. Cuando quieres no puedes, cuando puedes no quieres. Ahí yo creo que la figura de profesionales que estén acostumbrados a hacer este trabajo, que te den apoyo en esas situaciones, yo creo que deberías de contar con esa parte. Y luego hay muchas fórmulas, ¿no? A la hora de poder ayudar a una empresa desde fuera en esos momentos en los que suceden cosas. Entonces, no creo que una empresa vaya a tener mucho éxito
solo si hay una persona que realmente toma las decisiones. Tiene que haber varias personas al menos, en caso de catástrofe, por lo que estamos diciendo, ¿no? Pues es que ha pasado con él. Tiene que haber alguien siempre que pueda relevar en esa toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál es el balance bueno entre controlar y fluir? ¿No? Porque también tendemos a veces a controlar mucho para que no pase nada grave, y sobre todo en startups, que parece que vamos siempre al límite, ¿no? Que es que si cometes un fallo, te caes, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiende a controlar mucho. Pero claro, hay cientos de cosas incontrolables. Tú que estás en cripto, la cantidad de cosas que te han pasado que es que teníais cero control. ¿Cuál es el equilibrio bueno entre controlar y fluir? Porque tampoco es esto de, bueno, pues aquí cada uno que haga, nada haz. ¿Cuál es el equilibrio bueno? ¿Cómo lo encuentras tú? ¿Cómo haces cuando fallas? No lo sé, cuéntanos. Hombre, hay que tener unos pilares, ¿no? Básicos, ¿no? Esta es la línea de trabajo que hay. Y ahí permitir que haya espacio para el crecimiento personal y que puedan surgir nuevas ideas, nuevas formas de hacer, de llevar a cabo un proceso que lo puedan optimizar. Y ahí es donde tienes que ir viendo quién normalmente da buenas soluciones o aporta valor y quién aporta menos. Y luego, yo no soy muy fan del micromanagement, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es de que el equipo esté comprometido con cuál es el objetivo, dónde se quiere llegar, tener unas líneas claras, generales, con puntos de control, y luego pues permitir el esparcimiento personal. Me refiero a, oye, pues en vez de hacerlo de esta forma, voy a intentar esta forma, ¿no? A ver qué tal. Eso sí, no todos los días haciendo pruebas de todo tipo. Vamos a controlar el nivel de pruebas. Si estamos haciendo una cosa que funciona, vamos a limitar las pruebas sobre eso que funciona a momentos temporales. No vamos a estar todos los días alterando algo que ya funciona con cosas que no sabemos si funciona, porque si no, dejamos de hacer ese tiempo, ¿no? Entonces, tienes que encontrar también el balance temporal, de cuánto tiempo dedicar a nuevos experimentos y cuando, oye, pues toca hacer esto y ¿no? Y cuando estás en momentos donde sabes cómo lo hay que hacer, ahí sí que puedes controlar un poquito más cuál es el performance que están teniendo los equipos o las personas dentro de esa actividad que además ya tienes unas métricas previas, ya sabes cómo tienen que ir, dentro de qué margen de métricas y de KPIs pues se está haciendo bien la actividad y da resultados. Y luego en base a eso, pero claro, ¿qué es lo que pasa en una startup? Que normalmente de primeras no tiene ningún tipo de KPIs, no tiene métricas. Entonces dices, otra vez incertidumbre. ¿Por dónde voy? Ahí es donde el liderazgo tiene que ser claro. Es decir, bueno, vamos a tirar por aquí. Podríamos haber ido por muchos sitios, pero vamos a ir por aquí. Hay veces que tienes que explicar esa razón y otras veces que no hace falta explicarla porque es pérdida de tiempo o no hay lugar para ocupar. Oye, pues vamos por este lado porque pienso que va a haber más éxito por este lado. ¿Qué porcentaje del tiempo estás en esa situación ideal que nos has descrito? En la que todo funciona y... Es que claro, aquí depende del sector, ¿no? En el que trabaje la empresa, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, si es una empresa SaaS, pues si te están dando ya unas métricas y ya funciona y has llegado a un equilibrio, pues ya es una manera de cómo optimizar esos procesos, cómo tener un mejor performance. Bueno, ya tenemos el motor, vamos a recalibrar, vamos a hacer para que corra más y ves cómo vas haciendo, y ahí ya, pues a lo mejor dices, ostras, es que los profesionales que tenían estos conocimientos de muchas cosas eran los perfectos para diseñar el motor, pero ahora necesito otros que no tenía y que no había considerado, que son los que te afinan las válvulas ahí. Pues lo mismo, ¿no? En todos los entornos digitales, según vas creciendo, vas necesitando mayor especialización. Al igual que si de primeras traes a gente muy, 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 muy especializada, a lo mejor esos no son tampoco capaces de conectarte todas las partes, ¿no? En las diferentes etapas de la vida de una empresa necesitas tener profesionales con conocimientos diferentes. Hay algunos perfiles que van del principio al final y hay otros principios que entran más tarde.
Dentro de ti, o sea, si te miramos a ti, Abel, y de esta parte de controlar, de fluir, nosotros vemos mucho a la persona, al líder, como un reflejo, ¿no? Para el equipo. En tu vida, ¿tú qué equilibrio crees que tienes entre fluir y controlar? ¿Y qué evolución ha habido? ¿Tú has tenido picos de querer controlar las cosas mucho, querer fluir mucho? ¿Cómo se ha desenvuelto esto en tu vida? Es que depende aquí, ¿eh? En empresas donde las métricas están súper claras, tienes que tener un montón de control. Ahí, porque estás intentando cazar la eficiencia, la productividad. En empresas donde estás intentando lanzar nuevos productos, abrir nuevas verticales, expandirte a nuevos países, hay que fluir. Porque tú puedes decir, oye, el pan aquí en España se hace de esta forma, pero es que te vas a, yo qué sé, te vas a Francia y les gusta con menos sal. Oye, te vas a Asia y les gusta con azúcar. No, vale, estás metido en el negocio del pan, pero tienes que escuchar lo que está pasando alrededor. Entonces ese fluir te va a dar la capacidad de escuchar qué es lo que está pasando y que tú puedas hacer alguna adaptación. Entonces, creo que en la actividad, el servicio, el grado de crecimiento en el momento en el que esté la empresa va a ser el que el control o el fluir va a estar en un porcentaje o en otro. Y tú a la hora a nivel personal, ¿sientes que eres una persona que fluye más, desde una persona que controla más a la hora ¿no? de tu vida, desde que empezaste a trabajar hasta donde estás hoy? ¿Cómo sientes que has equilibrado en ti estas dos partes? O si tiendes más a una u otra. Creo que lo que tengo más claro después de muchos años es entender el momento y que se pueden hacer las cosas de varias formas, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos. Momento vas a lanzar un proyecto y vas más o menos bien de tiempo, se permiten más interacciones y más feedback del equipo que dice, oye, ¿por qué no probamos esto de esta forma y tal y cual? Fenomenal. Vale, pues ahí estás liderando, estás fluyendo, pero siempre con la mira de decir, bueno, oye, vamos a ver cómo sacamos esto de la mejor forma posible. Pero ¿qué pasa en los momentos en los que no hay tiempo? Vas muy, muy, muy mal de tiempo. A lo mejor ese espacio de feedback se acorta y entra una parte un poco más jerárquica o militarizada, si lo decimos de otra forma, ¿no? Entonces dices, no, mira, vamos a hacer esto de esta forma, así, 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 así. Y otra cosa es que luego dentro de cada una de esas actividades o de cada uno de esos pasos que permitas cierta libertad o no, en función de cómo lo tengas de claro. Si tú tienes claro que es paso 1, paso 2, paso 3, y dentro del paso 1 van a venir A, B, C, D, y en el paso 2 lo mismo, y pues entonces lo que estás pidiendo es ejecutar. Si tú lo tienes así de claro, es genial. Porque si lo tienes así de claro y no aciertas, entonces no estaba tan claro. Entonces, a lo mejor había que haberle dado otro enfoque, o no, o a lo mejor has podido acertar en la forma de hacerlo y que el resultado por el momento no haya llegado. Y que ejecutas de la misma forma un poquito después y dices, ostras, es que este proceso que teníamos aquí aparcado, que lo pusimos en marcha, pues ha sucedido. Claro, luego entra ahí pues ese fluir, ¿no? Porque si los plazos de tiempo son muy acotados, pues no te da tiempo tampoco a percibir. Si son más extensos en el tiempo, a lo mejor lo que puedes hacer es implementar de primeras de una forma para tener el esqueleto bien montado y luego permitir el fluir para mejorar, readaptar o reconducir el producto o el servicio, ¿no? que estés teniendo. No quiero dejar de lado la parte más personal, ¿no? Lo humano de la mayoría de proyectos. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades que creo que ocurre mucho cuando estás fuera o a veces es esa desconexión con la gente original, ¿no? Y a veces como que están pasando cosas y tú no estás. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cómo es esa parte de estar fuera de...? Porque a veces en donde tú estás es donde pasan las cosas, pero a veces ocurren en otro sitio. Sí. ¿Cómo lo has sentido a nivel personal, ¿no? En relación con socios, con...?
Familia, amigos. Sí, no. Cuando estás fuera, pues hombre, al final la familia está lejos, ¿no? Entonces, y además pasan otras cosas. Estás metido en una actividad de trabajo tan elevada que incluso la comunicación muchas veces es complicada. Entonces ahí, pues bueno, no puedes hacer otra cosa que, bueno, tienes que tener un entorno familiar que comprenda cuál es la circunstancia, el momento y que te acompañe en esa parte. Si no, y bueno, me refiero a familia, amigos también, ¿no? Es como, oye, de repente te vas a un sitio y es que literalmente has desaparecido del mapa y luego vuelves y dices, ostras, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pero bueno, si ya conocen que estás en esa circunstancia, pues al final la comprensión hace que tampoco intenten forzar situaciones que de otra forma. Pero la comunicación a nivel familiar es complicada cuando estás fuera. Por eso, porque a lo mejor los horarios no coinciden, hay pues bueno, diferentes casos que suceden. ¿Hay alguna relación? Perdón. Sí, creo que vamos a hacer la misma pregunta, pero es un poco ¿has perdido amigos y has sentido estoy perdiendo amigos y igual no puedo hacer nada o no sé hacer nada para reparar esto? Porque es que de verdad que no me da la vida. Pues ahí la verdad que es duro, ¿no? Una cosa son los conocidos, los amigos están ahí al final siempre, pero es verdad que también las relaciones también de amistad hay que trabajarlas. Entonces, pues bueno, cuando no estás te pierdes muchos momentos, te pierdes nacimientos de los hijos de amigos, o incluso también tienes fallecimientos de familiares muy cercanos y no puedes estar ahí. Pero bueno, es que va todo en el mismo paquete, ¿no? Pues eso hace que te replantees, oye, esto es lo mejor, lo que quiero hacer, o tal. Pero bueno, hay que entender en el momento en el que estás en la vida, ¿no? Hay momentos en los que hay que aprovechar el viento a favor, ¿no? Y seguir ahí navegando, y hay momentos en los que dices, oye, pues si me bajo del barco, es que a lo mejor sigue el viento y se va y yo ya no llego a nado a coger otra vez, a subirme al barco. Entonces creo que hay momentos puntuales donde merece la pena el dar el 200% de lo que tienes, con el objetivo, pues bueno, de tener otro tipo de recompensa en un periodo de tiempo determinado, ¿no? ¿Y es esto sostenible o hasta cuándo crees que es sostenible? Cada uno tiene su límite, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad, sí que he vivido muchos años fuera, he viajado internacionalmente muchísimo, luego a nivel nacional también he viajado un montón, a nivel europeo es fácil viajar, ¿no? Te coges un avión, en 2 horas, 3 horas estás en cualquier sitio, muchas veces casi es más el tiempo que tardas desde el aeropuerto hasta donde tienes que ir, vas a tener como base que otra cosa, que dices, sí, que vas antes del aeropuerto y todo. Pero bueno, cada uno tiene su momento donde dice, oye, yo ya de esto he tenido suficiente o ya no quiero más, ¿no? Por ejemplo, mira, en Bit2Me, pues la verdad que bueno, sí que hay también viajecitos y hay que estar en sitios y te vas a una conferencia y son 2, 3, 4 días, está cerca o en la otra parte del mundo y además son días donde hay muchísima actividad porque tienes durante el día un montón de reuniones, estás intentando hacer acuerdos, hacer partnerships. Pero a la vez luego tienes muchos compromisos, cenas, has quedado en un sitio con una persona, con otro, que son todos de negocio. Y llega un momento en el que dices, ostras, estoy cansado, no quiero ir a no, hay que ir, porque es que el tiempo es limitado, las oportunidades que vas a tener de hacer esas cosas son limitadas. Hay que intentar llegar al máximo número posibles de puntos, no de puntos de control, pero bueno, he hecho esto. ¿Por qué? Porque de ahí el resultado que vas a obtener es incierto. Entonces, si has estado expuestos a un número elevado de esas oportunidades, van a haber resultados. Y ahí es donde vienen los problemas de justo estalla un Celsius cuando estás en Estados Unidos y pues dices, ostras, pero bueno, ahí nosotros la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos un equipo que es genial, todo el equipo que compone Bit2Me y que ayudan muchísimo a la hora pues bueno, de salir de situaciones que son complicadas y bueno, si no hay
si no está una persona, otra o varias personas que toman ciertas decisiones, pues que haya otros integrantes del equipo que puedan tomar esas decisiones. Comenzábamos a ver, hablando de la rueda, que creo que ha sido como el gran topic de toda esta conversación. Y lo que nos pasa a veces cuando estamos en esta rueda es que no paramos y no somos conscientes, ¿no? de lo que está pasando, ¿no? Perdemos a veces un poco perspectiva. Si tú miras ahora hacia atrás en toda tu vida, hasta donde estás a día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor alegría y tu mayor dolor que has vivido hasta hoy? Si tuvieras que elegir dos. Pues mira, yo creo que el mayor dolor estando fuera es perder a familiares cercanos y no poder estar ahí. Ese creo que es algo que dices, ostras. Hay algunas veces que a lo mejor puedes estar un poco más cerca, pero estás lejos, es que no llegas ya a tiempo, ya no hay nada. Y vas, vuelves, no. Entonces eso es algo que bueno, pues es duro. Que a nivel de negocio, pues bueno, puedes tener más o menos estrés, pueden salir las cosas, pueden no ser las cosas, pero hay cosas que no tienen solución y cuando sucede, pues eso, alguien que fallece, pues que te lo has perdido, no estás ahí, pues, no has podido acompañar también a tus familiares, a la gente del entorno y eso yo creo que es de lo más duro. Bueno, luego hay mil anécdotas de situaciones complicadas en países donde a lo mejor no son tan seguros y que te suceden cosas tal. Pero bueno, eso es el día a día dentro de esos países, entonces, o de esas situaciones. Luego, como parte positiva, creo que la satisfacción que te da cuando estás de vuelta de un proyecto, has lanzado un nuevo proyecto en un país y estás ya en el avión de vuelta, creo que ese momento de que sigues estando tú en tus pensamientos, solo a lo mejor estás ahí mirando ahí las nubes, estás diciendo, ostras, qué bien lo hemos hecho, qué duro que ha sido, qué bien que lo hemos hecho, cómo ha salido, qué resultados ha tenido. Creo que ese momento es muy gratificante, porque se une la recompensa de que estás volviendo a tu entorno con el saber que has hecho las cosas bien y además el orgullo que te da a ti mismo el decir, y no me he rendido y he sido capaz de superar todas estas dificultades. Y mira que ha habido momentos en los que daban ganas de salir corriendo, de tirar todo, ¿no? Pero yo creo que no hay que rendirse. Hay que tirar de humor. Y entonces ese momento de gratificación ahí personal, de recompensarte a ti mismo, que no es malo, ¿eh? Está muy bien decir, hemos hecho cosas en equipo, y está también muy bien decir, he hecho esto bien yo. Es que hay muchas veces que yo no sé por qué, pero bueno, oye, también hay que reconocerse a nivel personal las cosas, las buenas decisiones, las malas y las buenas, las dos. Pero porque al final es el trabajo, ¿no? Tú has sido el que has estado arriesgando, el que has sido el responsable, ¿no? Le has puesto el foco, que luego el equipo te acompaña y te aporta un montón, pero al final, si las cosas van mal, ¿quién es el responsable si va mal? Si va bien, es todo el mundo, si va mal, eres tú. Pero bueno, esto no te quita que tú a nivel personal, a ti mismo, no te mientas y puedas decir, oye, qué bien hecho esto. Para todos los que nos están escuchando y para cerrar con el capítulo de hoy, para todos los que se están arriesgando, para todos los que están en esa rueda que puede que a veces se les esté perdiendo cosas, perspectiva, relaciones, ¿qué consejo, qué error que hayas cometido y que puedas adelantarles? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu mensaje? El error es intentar que el fallo sea muy tarde. O sea, si tienes una idea, vete a por ella, quítatela cuando antes de la cabeza, intenta lo que sea. Es mucho mejor. Esto es muy de empresa tecnológica, ¿no? Falla lo antes posible y ya te pones al otro, ¿no? Aunque seas con un producto mínimo, pero mínimo que sea funcional. Intenta quitártelo, intentar quitarte el miedo. O sea, fracaso, no pasa nada. Si fallas, no pasa nada. Es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mentalidad opuesta a la que tenemos aquí en España a la hora del éxito y el fracaso. Aquí es como, uy, este lanzó una empresa, o lanzó 2 o 3 y cuál no le fue buena y no le fue bien, uy, este es un perdedor de la vida. En cambio, en Estados Unidos es el reconocimiento por haber intentado hacer eso, cómo se te reconoce y la gente además lo comenta de manera abierta. Oye, lo notas en una semana.
Vamos. Estás allí y en una semana te das cuenta de lo distinto que es, de lo que valoran, de al revés. ¿Tú cuántas has fallado? Es como, vamos a dar por hecho que esto ocurre, entonces... Claro, es que hay que fallar. O sea, ¿cómo vas a hacer las cosas bien todo el tiempo? Que no, que eso no existe. Que no, que eso no es... Eso es de película, de Hollywood. Que hay que fallar mucho, no. Hay que fallar muchísimo. O sea, para desarrollar criterio, conocimiento... que esto no es un manual, porque si fuera un manual todo el mundo haría todo bien. Y al final, esto se trata de la vida. Y la vida está para vivirla. Y no solo a nivel personal, pero a nivel laboral también. Es una... A mí, no sé, si no tienes vértigo por el riesgo y las emociones, pues emprender, la verdad que te da un vértigo que dices, ostras, ¿por qué? Pues porque los recursos que tienes son limitados y si no tienes recursos tienes que levantar financiación y si has levantado financiación tienes que dar explicaciones a terceros sobre cómo están los lados. O sea, al final hay un dinamismo enorme. Entonces, no hay que tener miedo a fallar y si tienes una idea que piensas que puede encajar, hay que ser valiente, hay que hacer el control de riesgos, entender si es el momento, es un momento posiblemente adecuado o dentro de un rango de, bueno, puede ser buen momento o no. Si estás que tienes una situación económica muy, 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 muy complicada y quieres lanzar un proyecto nuevo que te va a implicar tener que renunciar a esto y no lo ves nada claro, bueno, te toca ser prudente en ese caso. En otros casos es, oye, estoy muy bien en un sitio. Sí, claro, la gente no solo quiere emprender cuando le va mal. Oye, no encuentro a nivel laboral nada tal, voy a emprender. Bueno, ¿y qué vas a emprender, chico? O sea, porque esto voy a emprender. Aparte de conocerse, ¿no? O no autoengañarse. ¿Dónde? No, claro, exacto. Es que se me ha ocurrido emprender. Buena suerte, porque eso es una locura. Hay que ser valiente e inteligente, ¿no? No solo valiente. Claro, pero también pasa igual cuando las cosas van bien. Van bien, pero a lo mejor en ese momento dices, oye, pero es que esto puede funcionar. Y el salir de algo que va muy bien para intentarte posicionar o sacar negocio en otra que tiene incertidumbre, yo eso lo he hecho a nivel personal. Y es complicado. Te sales de algo que ya estás seguro, que estás muy a gusto, que va todo fenomenal, te metes en otra parte que tú piensas que merece la pena y que puede ir bien, incluso a lo mejor con peores condiciones. Y dices, ostras, pero claro, tú ya estás pensando y dices, ya, pero aquí puede pasar esto y esto y esto y en este otro lado eso no podría suceder. Entonces, pues bueno, pues te haces tu control de riesgos, encajas tus números y si la situación lo permite y tú tienes ganas y piensas que tienes la energía para afrontar el reto, pues adelante, diviértete, ¿no? Pásalo bien. Ya luego te van a venir ahí arrepentimientos en otro momento, pero ya lidiarás con ellos cuando te lleguen. Gran parte del camino. Exacto. Yo quiero cerrar un poco justo porque transmites tanta seguridad, pero quiero que le digas a la audiencia, un poco le comentes si tú también tienes miedo, si tú también tienes arrepentimientos, si tú también dudas, todas esas partes que es que parece que no, que parece que te es todo tan fácil. Pues no, yo creo que a lo mejor quizás hay que tener un poco de coraje, de valentía, ¿no? Para hacer las cosas. Os voy a poner un ejemplo, además, que es curioso. Mira, una de las cosas que siempre quería hacer desde que era niño era hacer puenting, ¿no? Y vivir esa experiencia. Además, como, no sé, siempre cuando me he tomado un sitio alto, ahí lo veía y no sé si es vértigo o no, pero me daba una sensación ahí como tal y dije yo, oye, pues yo creo que para si esto fuera vértigo, esto hay que superarlo, ¿no? Entonces, para que la experiencia sea lo más extrema posible, no puedo educar la cabeza tirándome primero de 20 metros, luego de 30, de 40 y tal. Entonces dije yo, pues no, esto tiene que ser lo más extremo. ¿Cuál puede ser la experiencia más extrema? ¿Cuál es el puente más alto del mundo donde se hace esto? Está en Sudáfrica ese puente. Entonces, cuando me fui a trabajar a Sudáfrica, el primer fin de semana, lo que hice, estaba en Johannesburgo, cogí un avión, me fui a Georgetown y de allí, pues bueno, estaba cerca de Naisla, el Blocklands Bridge, 216 metros. Dice, oye, si con esto no tengo claro lo complicado que es, o sea, lo demás será más sencillo que todo esto. Venga, pero voy a ver lo que pasa. Y luego estás ahí y saltas y dices,
ostras, pues qué pedazo de experiencia. Y lo comparas con otras experiencias, como puede ser mejor tirarte en paracaídas y el paracaídas es como, no tiene nada que ver con esto. Es otra cosa, estás hablando de otros mundos, no te genera ni siquiera ni ese nudo en el estómago. Y claro, al final es cómo afrontas tú un posible miedo de una forma que a ti te valga. Pues a lo mejor a cada uno le vale una cosa. A mí esa es la fórmula que me vale. Oye, ¿esto me da miedo? Pues más a por ello, ¿sabes? Y en este caso no tenía que prepararme de nada. Simplemente era un tema logístico, coger un avión e ir a un sitio y saltar por allí. Pero cuando tienes algo que te da miedo y tienes que trabajar en ello, pues tienes que reforzarte a nivel de conocimiento y decir, oye, ¿cómo hago para sentirme más seguro aquí? Entonces te tienes que exponer a esa situación mucho para empezar a coger ese equilibrio de, bueno, no pasa nada, oye, parece que voy controlando un poquito esto, pues oye, pues parece que ahora va mejor, ahora me siento un poco más seguro, uy, creo que puedo mejorar si hago así. Pues yo creo que esa forma de ver la vida y el disfrutar todos los momentos, creo que Gran mensaje y gran metáfora, ¿no? El ver el miedo también como la dirección que te pone la vida al final, ¿no? De que te lleva a ir hacia allá. Nos quedamos con ese mensaje, Abel. Mil gracias de verdad por